Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio organizado por la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia con el apoyo de Claro Empresas y que hemos denominado Soluciones Digitales como motor de ecosistema empresarial. Este evento lo estamos transmitiendo a través de la plataforma de Claro Talks. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros y estaremos teniendo una conversación digital usando el numeral Soluciones Claro. Los invitamos a sumarse a este diálogo. El hecho de que estemos conectados hoy virtualmente desde diferentes lugares de la ciudad e inclusive del país es el resultado del paso obligado que todas las personas e industrias tuvimos que dar con la llegada abrupta de la pandemia. Y es que si bien desde hace unos años veníamos hablando de transformación digital y del poder que tiene la conectividad de aumentar la productividad y competitividad para mejorar y aumentar los negocios, el confinamiento fue el que nos mostró las bondades de las herramientas digitales y de cómo una adecuada combinación de tecnología a través de programas y aplicaciones se convierten en aliados de las empresas sin importar su tamaño. Pensando en cómo podemos sacar mayor provecho a esta nueva realidad, diseñamos este conversatorio con nuestros aliados de Claro Empresas, quienes tienen precisamente claro cómo se puede dar ese siguiente paso, de manera metódica y con la estrategia necesaria para que cada empresa, idea o negocio pase al siguiente nivel. Hoy tenemos un grupo de expertos que nos ayudarán con luces en este tema y estamos convencidos que las buenas prácticas y experiencias que nos compartirán serán de gran utilidad para todos. Y más ahora donde combinamos el trabajo en casa con la movilidad y el retorno paulatino a las oficinas, y por qué no decirlo, dadas las condiciones de movilidad que enfrentamos, se hace necesario tener no solo un buen internet fijo, sino también una buena cobertura móvil para atender reuniones o responder requerimientos de clientes mientras nos desplazamos de un lugar a otro. En esencia, la conectividad, sin importar el sector, bien o servicio que ofrezca una empresa, es uno de los pilares de las empresas de hoy. Facilita la reactivación de la economía del país con mejor rentabilidad en la medida que reduce costos operativos y amplía el nivel de servicio. Gracias de nuevo a todos por conectarse y a Claro Empresas por aceptar esta invitación de hacer este conversatorio. Y quisiera presentarles a los panelistas de hoy. Ellos son Ángela María Fernández, gerente de ITO de Claro, Pedro Ángel Montagut, gerente de soluciones digitales de Claro, y Andrés Felipe Zuluaga, gerente de innovación de Claro. A todos muchas gracias y buenos días. Quisiéramos comenzar, digamos, con una visión de cada uno de ustedes sobre cómo las soluciones digitales se han convertido en ese motor de crecimiento empresarial para empezar digamos, a pintar este panorama. Y Ángela, pues buenos días. Me gustaría empezar contigo, por favor. Buenos días. Buenos días, Javier, y a todos los aquí presentes. Y sí, tal cual como menciona Javier, hoy en día los equipos requieren herramientas de colaboración óptimas y prácticas que les permitan interactuar de manera como antes solo era posible hacerlo en persona y en reuniones presenciales. Estas herramientas de colaboración permiten hoy en día a los miembros del equipo y a todos nuestros clientes y digamos que en general a nosotros mismos a conectarse de una manera remota desde cuando lo necesite con acceso seguro a la información. Con ello lo que estamos haciendo y lo que hemos evidenciado en este tiempo de pandemia es una experiencia de trabajo colaborativa con herramientas multicanal que les permite no solamente trabajar en equipo, sino tener esa interacción, con lo cual se va viendo reflejado un ahorro en tiempo, en desplazamiento y, por supuesto, una mayor productividad. Gracias. Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí estar acá en este espacio y hablar de un tema tan apasionante como es las soluciones digitales. Y es que el motor adicional que nosotros hemos venido trabajando nosotros para poder resolver las diferentes necesidades que tienen nuestros clientes, que como bien lo mencionabas tú al inicio, ya no solamente es necesario tener un buen canal de comunicación, una gran cobertura, sino que tenemos que empezar a ver cómo podemos solucionar digitalmente las necesidades que antes teníamos nosotros en el día a día. Entonces, la pandemia y todo lo que ha venido sucediendo, creo, o nos hizo dar cuenta de una gran cantidad de necesidades que en Claro hemos venido nosotros abordando y por medio de diferentes canales y de diferentes metodologías hemos ido resolviendo. Es una realidad que tenemos nosotros en este momento, soluciones como chatbots, inteligencia artificial, analítica, IoT. Hace unos meses o hace unos años eran unas soluciones muy enfocadas o solamente la veían grandes empresas y ahora vemos como desde el emprendedor que armó su tienda en Instagram ya está utilizando diferentes medios, ya está haciendo aplicación de soluciones digitales y es uno de los procesos que nosotros hemos visto
y hemos seguido muy de la mano con nuestros clientes. Gracias, Pedro. Andrés, buenos días. ¿Cuál sería tu visión sobre cómo las soluciones digitales se han convertido en ese motor de crecimiento empresarial? Muy buenos días a todos y gracias por esta invitación, Javier. Realmente es un honor participar en este panel el día de hoy. Saludo a todas las personas que se conectaron. Bueno, yo lo digo comparto la línea de lo que menciona ahorita Ángela y lo que menciona Pedro. Sin duda alguna, estamos viviendo un proceso de transformación. Yo diría que es un proceso muy de transformación cultural, ¿sí? Si bien existen tecnologías, ahorita la cuarta revolución industrial, tecnologías de punta, como lo vemos ahora, como la inteligencia artificial, como el blockchain, como todo lo que estamos viendo ahora que está revolucionando por completo el mundo en el que estamos viviendo. Y lo que menciona ahorita Ángela, en relación al tema de la necesidad de estar conectados, ¿sí? De la colaboración y todo esto, digamos que los seres humanos de alguna manera, en nuestra vida, hemos tenido como las necesidades han sido las mismas. Lo único que ha cambiado es la forma como las estamos resolviendo hoy en día. Como pudimos ver ahorita durante la pandemia, pues nos dimos cuenta que, pues, ¿y qué tal que no hubiéramos tenido un mundo de pantallas o de conectividad? Pero las personas se dieron cuenta de la necesidad de estar conectados, de tener sus comercios, sus tiendas en línea a disposición de otros, la posibilidad de hacer temas de e-commerce, de hacer intercambios y compras y ventas a través de WhatsApp. Entonces, de alguna manera esto fue aumentando, ¿no? Ayer justamente me leía un artículo que salió en Forbes y hablaban del tema, incluso ahorita del tema de los metaversos. Y parte de lo que decía Mark Zuckerberg era justamente eso. Lo que nos permitió ahorita movernos al mundo del metaverso y como lo están visualizando ahorita ellos y como otras compañías lo están introduciendo, es justamente por la necesidad de interactuar justamente en estos espacios virtuales y de cubrir esas necesidades de una manera diferente también. Entonces, sin duda alguna, llegó un momento de cambio, un momento de transformación, un momento de adaptabilidad a las nuevas tecnologías y un tema de cambio cultural muy fuerte también, en donde pues todos estamos llamados, nosotros desde el tema corporativo, desde las empresas, por identificar y poner esas soluciones en el contexto de las necesidades de las empresas, ¿sí? Y por supuesto el ciudadano normal y los mismos empresarios de cómo adoptar esas nuevas tecnologías de aquí hacia adelante. Entonces, adelante. Gracias. Muy bien. Sí, justamente ahí empezamos a mirar un poco el tema de la colaboración. Digamos, siempre hemos sido en las empresas, pues hemos hecho siempre trabajo en equipo. Lo que ha cambiado es un poco la forma como estamos haciendo esa colaboración. Y quisiera ir con Ángela ahora para preguntarle cómo se pueden aprovechar las soluciones de colaboración para avanzar en el proceso de recuperación económica sostenible, que es un poco como ese gran propósito que tenemos todos, gobierno, empresas, cada uno de nosotros, dado que estamos digamos, avanzando en medio de la pandemia y justamente haciendo que la economía se recupere de ese golpe tan fuerte que tuvimos el año pasado. Así es, Javier. Justamente esa adaptación y el uso de estas herramientas de colaboración generan toda una experiencia de trabajo colaborativo por ser herramientas multicanales, de manera que la adopción y el uso de estas mismas son un factor estratégico para esa aceleración de la evolución digital de las empresas, así como del crecimiento y de la sostenibilidad de las mismas. Estas opciones de herramientas se convierten no solamente en lo que acabo de mencionar y en esos resultados como tal de crecimiento y sostenibilidad hacia la compañía, o sea, las compañías, sino no solamente en eso, sino en la creación de una cultura colaborativa y participativa en los grupos de trabajo, que por supuesto se generan mayores beneficios también en innovación en aspectos como temas como ventajas competitivas que hacen que evidentemente los equipos de trabajo se vuelvan mucho más eficientes y tengamos estos equipos bien llamados de alto desempeño. Sí, bueno, todos dimos un salto obligado, como decía al comienzo de la conversación, y muchas empresas estaban, digamos, acostumbradas a los canales, o al canal tradicional o el canal offline, en las pequeñas empresas especialmente, y quisiera preguntarle a Pedro, ya con este tiempo que hemos pasado, este salto abrupto, todos nos tuvimos que montar sí o sí al e-commerce, ¿cuáles son los retos que tiene Colombia para consolidarse como a tener un e-commerce que sea un habilitador de las empresas y en general de toda la economía? Porque ya vimos que estamos o no estamos y hay que estar. Vale, ahí nosotros tenemos varios retos en los cuales pues las diferentes empresas tienen que trabajar. Entonces, el primer punto, como bien lo mencionaban,
Ángel, Andrés, y lo hemos visto realizado, lo hemos visto en esta charla, es que definitivamente a muchas empresas los cogió por sorpresa. Entonces, el paso de esta transformación digital para muchas empresas, digamos, fue muchísimo más, no quiero decir fácil, sino un poco más como evolutivo, y hay otras que los cogió de sopetón, oiga, si no hago un tema no hago una transformación digital de mi negocio, me quedo por fuera, y lo vimos mucho. Entonces, acá hay varios puntos que nosotros tenemos que trabajar. Lo primero, hay que conocer de este tipo de tecnologías, ¿sí? Hay que aprender un poco más. El tema de la educación y el tema de la formación es vital para los colombianos para poder implementar este tipo de escenarios. Vimos muchos casos, tengo un par de casos cercanos de familiares con alguna empresa que colocaron a alguno de los primos a hacer la transformación digital y pues el resultado no fue el óptimo, ¿sí? Entonces, y esa es una de las realidades que nosotros empezamos a ver. ¿Qué debemos trabajar? El tema de la formación para los empleados, para las nuevas generaciones. Este es un punto vital. Nosotros como Claro hemos venido trabajando y hemos tenido una responsabilidad bastante con todo Colombia, y es todo el tema de la accesibilidad, de poder acceder a los datos, de poder desplegar diferentes tipos de redes. La inversión que hemos hecho nosotros ha sido bastante grande para que todos los colombianos puedan estar conectados, más datos, mayor cobertura, eso se ve reflejado. Y hay un punto importante que no podemos nosotros dejar por fuera, que es todo el tema de seguridad. El tema de la seguridad ha empezado a cobrar un valor diferencial en este tipo de soluciones, por eso siempre hacemos diferentes tipos de recomendaciones de no escatimar gastos en este tipo de escenarios, porque hemos visto cómo hacen fraudes, roban a las personas, y todo esto desemboca para que las empresas, los emprendimientos puedan generar confianza. Digamos que el e-commerce no era algo tampoco que en Colombia no se hubiera trabajado, que no se hubiera desarrollado, pero lo que pasó en la pandemia es que nos obligaron a utilizarlo, a los usuarios que no lo habían usado. Y digamos que las marcas o las empresas que empezaron a tener un mayor éxito en este tipo de eventos digitales fueron las que pudieron darle más confianza a sus clientes. Y en ese sentido, pues hemos visto cómo al comienzo habían ejercicios donde se tenían que hacer filas virtuales para poder hacer una compra, ¿sí? Y ahora pues ya hemos visto que ha ido mermando un poco, pero todavía vemos un reto en este tipo de escenarios. Sí, a mí me gustaría destacar 2 o 3 cosas de lo que dice Pedro, y es, uno, este tema de la transformación digital y de las soluciones digitales tiene que ser un tema bien trabajado, metódico, planeado y con la gente que sabe, no es simplemente aquel que medio sabe un poquito de esto y de computadores y que le va bien, porque pues se corre en riesgo de no llegar al objetivo que se quiere, digamos, como empresa, y pues sabemos que hoy en día las ventas son parte esencial de la existencia de una empresa. Si no se logra eso, pues básicamente el negocio está en riesgo, y eso es un problema. Lo otro es el tema de la seguridad. Es muy importante ofrecer esa seguridad, pues por supuesto para la empresa, y también la confianza del usuario de que está comprando en un sitio correcto, que en un sitio con toda la seguridad, es que su información en el caso de la transacción electrónica pues tiene la seguridad correspondiente para evitar fraudes o problemas de datos. Y ahí digamos que quisiera conectar con Andrés sobre un tema, y es que las dificultades nos generan, por supuesto, retos que hay que resolver. Entonces, quisiera preguntarle cómo puede la co-creación generar un ecosistema de innovación que incentive la productividad y la competitividad del país, teniendo en cuenta que esto es un tema pues, que hablamos de que nos beneficia y nos importa a todos, aunque no seamos necesariamente empresarios. Claro que sí, Javier. Yo creo que muy buena pregunta esa que mencionas, y coincido completamente con lo que menciona ahorita Pedro sobre todo ese tema, digamos, de que en la medida que van ocurriendo cosas, ¿sí? Como estos cambios y estas transformaciones, eso impone otros retos. Y uno de los retos grandes ahorita son temas como el tema de la identificación digital, el score, todo lo que tiene que ver también con la seguridad de los comercios y todo esto. Y eso es bien interesante. Para nosotros, en Claro, el tema de la transformación, la co-creación, la creatividad y la innovación son temas súper importantes. Y lo manejamos desde 2 perspectivas. Uno, lo primero es que tenemos que, si nosotros vendemos transformación digital o llegamos y resolvemos estos retos corporativos, tenemos que cambiar el mindset de nuestros colaboradores. Porque sin duda alguna el conocimiento se ha vuelto algo
que tiene un nivel de obsolescencia muy alto, ¿no? Entonces, en vista de esto, digamos que lo manejamos en dos dimensiones. La dimensión número uno es todo el tema de innovación interna dentro de la organización. Para esto nosotros venimos trabajando ya hace varios años algo que se llama el concurso de innovación, donde retamos a los colaboradores a que ellos mismos identifiquen necesidades, retos, cambios de comportamiento de los usuarios y propongan proyectos que nos permitan mejorar entonces esas experiencias de los usuarios, ¿de acuerdo? Y eso ha sido bien interesante también. Por lo menos este año sacamos como 3 categorías: en incremento en ingresos, en reducción de costos y gastos, en mejora en procesos y en mejoras de NPS. Y no vas a creer, Javier, que se presentaron alrededor de 180 proyectos. Impresionantes, increíbles. Las personas mirando, identificando posibles situaciones en sus áreas, basados en los contextos y en las necesidades de los usuarios durante la pandemia, ¿no? Y entonces empiezan a proponer un montón de cosas muy interesantes y nosotros desde innovación apoyamos o orquestamos todo esto a través de sesiones de co-creación, aplicando estrategias o metodologías de innovación para hacer que el proceso de innovación y de creatividad sea un proceso sistemático. Entonces, si bien has identificado una necesidad, a lo mejor necesitas ese empujón a través de, digamos, de, no sé, romper un paradigma o un supuesto, y cómo de alguna manera aplicando parte de esta metodología puedes llegar a una solución creativa que se vea reflejada allí. Pero por el otro lado, el tema de la innovación abierta es súper importante, porque lo mencionaban ahorita mis compañeros también, necesitamos entender bien qué está pasando, ¿sí? Si bien están cambiando los hábitos, comportamientos y estilos de vida de las personas, pues tenemos que entender bien las tecnologías en los contextos. Entonces, para esto, digamos que nosotros como innovación dentro de Claro, hemos definido como unos campos de juego, ¿sí? Y es decir, el negocio de hoy es este, pero seguramente eso se va a transformar porque las necesidades de las personas van cambiando. Entonces, ¿en qué se va a transformar en los siguientes 5 años? Entonces, estamos un poco como pensando en las necesidades y en los retos del futuro, ¿sí? En vista de esto, lo que hacemos es que hemos identificado temas, pues aquí voy a mencionar algo. Ya estamos trabajando algo que es la billetera móvil, Claro Pay. Y sin duda alguna han visto también que parte, digamos, de esta transformación en los últimos 2 años, dada la pandemia, tiene que ver con todo el tema de la bancarización de los usuarios. Pues nosotros somos los llamados precisamente a participar allí. ¿Por qué? Porque pues tenemos un montón de usuarios, de personas, de clientes que hacen uso de los servicios financieros también. Entonces, ¿de qué manera nosotros a través de la tecnología podemos facilitar, disponibilizar a esos usuarios y facilitar la vida a través de servicios financieros dentro de Claro Pay, ¿sí? Ya tenemos en estos momentos más de 200.000 usuarios que usan la billetera. Aún no la hemos lanzado y ya lo están usando porque lo hemos estado haciendo a través de campañas en soft launch, pero esto va también a contribuir mucho, sobre todo en las empresas también. Van a poder hacer distribuciones de nóminas a sus usuarios, a sus empleados a través de Claro Pay, y ellos a su vez van a tener, digamos, como beneficios, como hoy en día estamos haciendo cashback del 5% para los usuarios cuando pagan facturas de servicios públicos o temas de créditos, cosas que van muy chéveres que van a venir pronto, ¿sí? De esta manera, digamos que, ¿cómo lo estamos haciendo? Nosotros estamos en estos momentos explorando los principales ecosistemas de innovación a nivel mundial. Trabajamos con las diferentes delegaciones de las embajadas a nivel tanto nacional como internacional y exploramos tecnologías basadas en retos y en comportamientos de los usuarios. Participamos ahorita, por ejemplo, en programas como Plug and Play Tech Center en los Estados Unidos. Y de esto ya tenemos varias soluciones implementadas. Hoy en día, por lo menos, Javier, para que tengas una idea, esos usuarios que son rechazados por un buró, por ejemplo, para la compra de un teléfono, hoy en día tenemos una tasa de aceptación a través de algoritmos de inteligencia artificial en el contexto que nos dicen que basado en el small data del usuario y en los comportamientos en las redes sociales, si deberíamos o no prestarles para adquirir un equipo. Y esto es una necesidad de muchos también. Y así, digamos que muchos usuarios hoy en día se están viendo beneficiados gracias a estas tecnologías. Y bueno, pues vienen muchas cosas más que de pronto no puedo mencionar ahora porque van a ser digamos que los siguientes pasos en varios de los productos y servicios que van a ver en el 2022, 2023 y 2024, pero esto se pone muy interesante. No, pero usted nos está adelantando muchas cosas que debería reconsiderar darnos algún adelantico de lo que viene el año entrante, pero más adelante vamos a volver. Yo quisiera destacar dos cosas. Uno es que la innovación, bueno, lo primero es que los ejercicios de innovación muchas veces son muy efectivos desde el interior de las empresas, porque muchas veces los propios colaboradores saben o identifican necesidades que deben resolverse para mejorar la experiencia con el cliente o con el usuario fuera de la empresa. Y también muchas veces pasa
que ese ejercicio de innovación se piensa que es solo para las altas esferas de la empresa, para los presidentes, vicepresidentes, gerentes o para ya los señores esos de tecnología que son los que están ahí. Y ese ejercicio de innovación de conocimiento de la empresa dentro de la empresa es fundamental. Entonces es un elemento clave y clave también poder tener esa ayuda para que ese conocimiento salga a flote y se ponga a prueba. Eso es fundamental, Javier, porque al final lo que logramos es la democratización de la innovación y que ocurra de manera orgánica desde cualquier lugar de la organización. Por lo menos lo que hemos visto, no vas a creer que te encuentras personas, por ejemplo, del área técnica, que proponen, por ejemplo, cuando una estación queda sin servicio, el punto es que uno puede testear eso antes y desarrollan inclusive circuitos que logran subir o bajar la antena previo para saber si alguno de los elementos de la red falla, anticipándose un poco ante las circunstancias. Entonces es muy interesante ver cómo ocurre a todos los niveles de la organización. Es decir, no es del equipo de innovación, es cualquier persona tiene el empoderamiento de la accountability para poder innovar en cualquier momento. Y pues con la metodología o con las herramientas adecuadas, eso genera un cambio de mindset muy interesante que permea la cultura organizacional de una manera tremenda. Exacto. Y lo otro que quería decir es, la innovación es permanente. La innovación no es del lunes por la mañana, sino es un proceso de todos los días, de todos los meses, de todos los años, porque en esa búsqueda constante es donde se encuentran las soluciones digitales o las soluciones a las empresas y se pueden poner en marcha y la empresa va a mejorar. Entonces, lo que pasa es que se ha tergiversado un poco el concepto de innovación. Siempre pensamos que es el cohete que va a ir a Marte, ¿no? Pero la innovación es pensar y actuar de manera diferente y útil, efectiva. Lo que estamos haciendo es un call to action a los colaboradores, a que ellos de alguna manera hagan innovación en el día a día. Eso es lo que necesitamos que ocurra. Y de ahí, si de ahí salen ideas fantásticas, increíble, son bien recibidas. Bien, pues le quiero recordar a nuestra audiencia que estamos usando el numeral Soluciones Claro para ver sus comentarios y también pueden hacer sus preguntas a través del chat en caso de que tengan algún comentario para complementar esta conversación que está bien interesante sobre cómo avanzamos en soluciones digitales para el crecimiento de las empresas. Y quisiera continuar con Ángel ahora. ¿Cuál consideras que es el aporte de las soluciones colaborativas en las empresas colombianas para seguir avanzando en la consolidación de una economía cada vez más alineada con los objetivos de la cuarta revolución industrial? Mira, Javier, de las soluciones colaborativas, como hemos mencionado, tienen ese gran beneficio de tener esa posibilidad de tener la interacción con diferentes equipos, ubicaciones, organizaciones, que generan ese trabajo de manera integrada, de manera que al mejorar esa experiencia del usuario, aumenta la productividad de la empresa, la encamina sobre la ruta de evolución y de transformación digital, aceleramos todo ese proceso de manera que se vean los resultados mucho más rápido. Hoy en día, en Claro, estamos ofreciendo a nuestros clientes soluciones de colaboración multicanal que proveen no solamente chat, video, tableros, administración de documentos, sino también soluciones de videoconferencia acompañados, por supuesto, de todas nuestras soluciones de comunicación de voz y datos y niveles y capas de seguridad para que todo esto sea alojado en un entorno robusto que, por supuesto, proteja lo más importante para una compañía que es su información. De manera que si hablamos en un sentido de aporte, yo diría que esos elementos claves de las soluciones de colaboración estarían enfocados en tres aspectos. Uno, que son herramientas de colaboración óptimas que permiten mayor participación, habilitan la ideación que justamente Andrés mencionaba y generan esa productividad en los equipos. Dos, un acceso remoto flexible, que hoy en día conectarse desde cualquier lugar con diferentes dispositivos de manera segura hace la diferencia en los negocios. Y tercero, la inmediatez en la información. El acceder de forma rápida y segura a la información hoy definitivamente agiliza la toma de decisiones. Sí, es clave eso y vemos que los temas digitales no son solo temas comerciales, sino de cómo proceso yo mi información dentro de la empresa o inclusive si mi empresa no tiene necesariamente un proceso comercial fuerte afuera. Cómo manejo yo mis proveedores o mi propia nómina, la información que yo consulto de mi empresa o de lo que yo hago. Todo eso necesita como decías, unas soluciones robustas internas, ágiles, rápidas, que permita que se conecten desde cualquier parte, porque este modelo híbrido de trabajo ya llegó para quedarse, eso va a seguir. Entonces necesitamos que la persona que está en su casa o inclusive está de viaje pueda acceder rápidamente a esa información, porque inclusive de eso depende un negocio, de poder tener rápidamente un dato que se tenga almacenado. Entonces eso es bien importante. Pedro, hablábamos un poco de los temas de e-commerce y de la confianza del consumidor. ¿Cómo se puede fortalecer justamente esa confianza? Porque de todas maneras uno sigue viendo personas que prefieren
manejar o el efectivo, o que no creen que es que si yo entro a internet y hago una compra, esto va a funcionar, o que me van a, perdón la expresión, me van a tumbar, voy a perder la plata, y será que sí llega, será que no llega. ¿Cómo se puede fortalecer esa confianza del consumidor en las marcas, en las empresas? ¿Y cuáles son las estrategias de mejoramiento de experiencia del cliente justamente para lograr ese objetivo? Para, digamos, que podamos avanzar en ese avance del comercio como un elemento de comercio electrónico con confianza. Vale, Javier, mira, ahí es importante y es tener, digamos, muy presente que la construcción del ecosistema es algo vital para poder hacer eh, este tipo de transacciones en la red. Digamos que en lo que se ha venido trabajando y lo que se ha empezado a tomar fuerza es robustecer diferentes procesos de la cadena de valor de digamos, de una venta online. Eh, y voy a hablar un poquito de lo que pasó un poco al inicio durante la pandemia y que hemos estado viendo ahorita. Antes, digamos que voy a tocar un caso personal. Mi mamá no utilizaba ninguna compra online. Ella era todavía de las que tenía que ir a hacer el mercado, ir a comprar aquí, iba a hacer allí, y digamos que hacía parte de su rutina poder hacer este tipo digamos, de actividades. En el momento en el que sucede la pandemia, se tiene que guardar, no podíamos ir a visitarla, pues mamá, tiene que empezar a resolver. Ya ellos, digamos que tanto pequeños como adultos ya hoy tienen un dispositivo celular, ya saben, digamos que ya no es un tema tan ajeno, y eso es una labor que se ha hecho de penetración con smartphones desde hace mucho tiempo, y empezó a hacer sus diferentes tipos de transacciones. ¿Qué era lo que empezaba a ver? Era lo que empezaba a ver cuáles eran digamos que los valores diferenciales para ella tomar una decisión o continuar con una respectiva marca. La calidad del producto que le entregaban es vital, la velocidad con que se lo entregaban, y hay un tema que empezó a generar mucho valor, es que de verdad le entregaran lo que pedía, porque entonces lo que empezó a suceder es que como había un desborde de pedidos, entonces empezaban a enviarle y esto se lo cambio por esto y esto por esto, y el proceso de logística inversa era terrorífico. Entonces digamos que eso sucedió mucho y pasó a grandes, medianos y pequeños. Entonces digamos que el punto acá es parte vital de lo que tenemos que tener nosotros presente en el e-commerce, son esos procesos logísticos y de logística inversa. Yo creo que es uno de los factores. Nadie está exento de pronto que se mida, que compré unos tenis y por lo general yo era talla 11 y me llegaron 11, pero me quedaron muy grandes. Pucha, que no sea tortuoso uno enviar ese tipo de vuelta y de regreso y luego. Entonces, lo que pasaba es que lo que empezó a suceder es que yo hacía una compra online, pero me tocaba terminarla en un espacio físico. Entonces, digamos que eso uno lo que empieza a generar es cierto tipo de desconfianza. Entonces digo, yo para qué lo voy a ir a comprar en la tienda web si siempre tengo que ir a la tienda porque no me queda, no me lo recoge, no me lo entrega. Entonces digamos que ese proceso logístico también me parece vital. Otro de los puntos bien importantes es digamos, todo el diseño y toda la forma en la cual se están presentando las tiendas. Esto ha evolucionado muchísimo. Antes con tener un carrito de compras era suficiente. Ahora ya hemos visto cómo empiezan a incluir diferentes tipos de tecnologías a esa experiencia de compra. Visibilidad en 360 grados, hay unas marcas que ya están utilizando realidad aumentada para usted ver cómo le quedaría la ropa, cómo le queda un modelo en específico. Digamos que ese tipo de escenarios es vital para uno poder empezar digamos, a ser fiel a una marca digital. Otro de los factores que tenemos que tener nosotros muy presentes como clientes es identificar muy bien las URLs en las cuales estamos adquiriendo los productos, empezar a conocer, y eso hace parte del ecosistema, como lo mencionaba anteriormente. No solamente las empresas, sino nosotros como operadores, el gobierno, pues tiene que estar educando a las personas para que puedan percibir y entender cuándo puede ser un tipo de estafa, porque ahorita, así como hubo mucha gente con un buen proceder que empezó a hacer digamos, sus temas de e-commerce, pues digamos que las personas que buscan otro tipo de intereses, pues también se evolucionaron, ¿no? Entonces digamos que es un tema de seguridad y por eso recalco también mucho ese tema
de asegurarnos que la página tenga certificados de seguridad y todo ese tema. El trabajo que mencionaba, por ejemplo, Andrés, de estos ecosistemas de innovación y todo este tipo de nuevas soluciones como ClaroPay, pues digamos que le van a dar un respaldo a las diferentes marcas que utilicen una marca reconocida, por llamarlo así, pues que sienta cierto tipo de seguridad. Y pues no cabe anotar que pues hay mucha gente, hay muchos emprendedores que han empezado a utilizar canales como Instagram, como Facebook. Entonces acá se vuelve un tema colaborativo, es decir, de recomendación. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo buenas experiencias, Andrés me pregunta dónde compré ese saco y yo le dije, venga, yo lo compré en ese perfil de Instagram. Entonces él va a decir, venga, si Pedro lo compró, entonces significa y puede tener un tipo de referencias. Entonces eso ha empezado a tomar un valor impresionante, todo el tema de las recomendaciones, y uno ya se da cuenta, si uno entra a una página y uno ve que tiene algunos comentarios negativos, pues yo me abstengo de hacer la compra en ese punto. Ahí es clave eso, digamos, no solo tener unas soluciones digitales robustas, eficientes, rápidas, sino también la combinación con el servicio al cliente adecuado para poder responder a esas preguntas, esas inquietudes que a veces inclusive se salen un poquito del esquema que todas las empresas, digamos, hacemos en lo que es el relacionamiento con el cliente. Entonces, poder responder rápidamente a esa persona que nos pregunta es esencial para generar esa confianza, además de tener, por supuesto, una página web segura y unos canales adecuados y confiables de comercialización. Yo le voy a dejar una tarita para ahorita la siguiente ronda a Pedro, y es que de pronto nos dé unos 3 o 4 tips de si una empresa no está en el e-commerce, qué debe empezar a tener en cuenta, si debe ser una página web, si debe ser un chat de WhatsApp, si debe ser Instagram, si debe ser Facebook, si son todas las anteriores, no sé, unas ideas generales que por supuesto ya en el caso puntual de cada empresa se tendrán que ir ajustando según sus necesidades y presencia, etcétera, pero como una idea que podamos compartirle a los empresarios sobre cómo empezar a hacer este tema de confianza y para generar su comercialización en línea. Volviendo al tema de innovación con Andrés, hoy en día todos los ejercicios que se están haciendo tienen que ver mucho también con los objetivos de desarrollo sostenible en los que también está involucrado pues Colombia, las empresas, el mundo está hacia esa línea. Estos ejercicios de co-creación, de innovación dentro de las empresas, ¿cómo se vienen justamente trabajando en esa línea hacia los objetivos de desarrollo sostenible, y cómo va a ser como el futuro, si se puede decir, en esta materia? Ok, bien, Javier. Sí, sin duda alguna, este tema de innovación es un aspecto súper relevante en esos objetivos de sostenibilidad del Grupo América Móvil en general, ¿no? De hecho, es el objetivo número 10, ¿sí? La posibilidad de poder mover una cultura de innovación dentro de una organización es un reto, ¿no? Y parte, digamos, de la sostenibilidad de una organización y de la sostenibilidad del negocio en el futuro tiene que ver justamente con eso, con ese cambio de mentalidad de los mismos colaboradores. Hoy en día, pues justamente digamos que más que tener un tema confinado solamente a los equipos, a las áreas, a resolver retos individuales y puntuales que se van generando y que impone el mercado o el negocio, es la posibilidad también de tener sesiones de co-creación con clientes. Y eso ya lo estamos haciendo de hecho desde el año pasado con Pedro, con Ángela. Y es muy interesante también porque digamos que es como esa visual nueva también. Entonces, para que tengas una idea, esto es como una especie de ceremonia. Primero nos enamoramos del negocio, no del negocio, del problema. ¿Cuál es el problema? Y ahondamos en el problema un rato, pero bien largo, ¿sí? Y después de eso, lo que hacemos es poder construir una sesión metodológica donde nos hacemos las preguntas correctas dentro de la sesión. O sea, preguntas retadoras. Lo que pasa es que si yo te digo, Javier, piensa de esta manera o inventa algo nuevo, el cerebro está menos predispuesto a sacar una idea nueva, pero más cuando yo te digo, hey, ¿y qué otra funcionalidad le darías a esto? Esto es como una función, sigue la forma, y seguramente vas a encontrar otras posibilidades, otras funciones para esa forma que te estamos mostrando. Decía Kevin Ashton en su libro How to Fly a Horse, ¿sí? Que es muy interesante. Dice que hay dos aspectos fundamentales o dos preguntas que se hacen cuando van a existir procesos de mejora o de creatividad, ¿sí? Algo innovador. La primera de ellas es ¿por qué algo no funciona? Esa es la primera que nos hacemos. ¿Por qué eso no está funcionando? Y la siguiente que se hace es ¿qué deberíamos hacer para que funcione? ¿Listo? Suena un poco tonto, pero son las preguntas como factor común
de lo que inclusive muestran del proceso de creatividad del ser humano cada vez que resuelve cosas. Sí, generalmente estamos resolviendo basados en algo que nos incomoda, algo que no está funcionando bien, y entonces el punto es cómo lo mejoramos y cómo hacemos que eso sea mejor, ¿sí? Y partimos de eso en una mejora fundamental. Entonces, digamos que parte, digamos, de estos ejercicios buscan eso. Por ejemplo, un elemento que me encanta también es cómo eliminar dentro del problema o dentro de la situación o del servicio el elemento fundamental. Entonces, si yo te digo, ven, el tema es la televisión, pensemos el problema o la situación eliminando el televisor. Entonces, no, pero televisión sin televisor, ¿eso cómo suena? No, entonces me vas a decir que no es posible, pero si fuera posible, ¿cómo sería? Y empiezas a encontrar y a ahondar dentro de la situación y a encontrar un montón de elementos súper interesantes que antes no te harías si no generarías o inducieras esas preguntas a los equipos. Entonces eso funciona, pues participan personas de la compañía, clientes, inclusive beta tester, o incluso clientes, y a raíz de esto salen unas iniciativas que priorizamos a partir de algo que llamamos una matriz de impacto y esfuerzo. Hay cosas que salen que son de alto impacto, bajo esfuerzo, es hágalo ya, oiga, esa silla estaba estorbando, muévala, y seguramente van a fluir más fácil, listo, y eso nos va a permitir algo contundente, o seguramente habrán ideas de alto impacto, alto esfuerzo, que toque considerar o que tomemos un poco más en los procesos de desarrollo. Pero volviendo otra vez al comienzo, lo que preguntabas y hablabas del tema de la innovación a partir de una restricción, yo creo que los momentos más interesantes es cuando hay mucha restricción y cuando es donde los equipos están más retados a hacer algo completamente nuevo. Y yo creo que el momento de la pandemia fue una restricción, que sin duda alguna todo lo que menciona Ángela, lo que mencionaba Pedro, tiene que ver con ese nivel siguiente de cómo poder mejorar las cosas o cómo llevarlas al siguiente nivel. Es ridículo pensar, por ejemplo, y aquí voy a contar una experiencia también así como la que contaba Pedro ahora, pero a mí me pasó la semana pasada con un banco. Entonces yo ya me dije, hey, necesito incrementar el cupo de mi tarjeta de crédito. Entonces me dicen, sí, claro que sí, acérquese a una de nuestras oficinas y lleva una cédula ampliada al 150%, lleva los últimos extractos de las nóminas y fuera de eso una carta laboral. Le dije, ven, pero yo, el banco suyo es mi banco de nómina. ¿Cómo no me conocen? Coincidencialmente me llamó 10 minutos, en ese periodo de tiempo me llamó es que otro banco y me dice, oiga, don Andrés, usted fue aprobado con una tarjeta de crédito. Yo, ¿cómo así? Entonces yo dije, pues por votar corriente, pues dije, venga, a ver qué es. Pues resulta que me hicieron un onboarding, me hicieron la entrega de una tarjeta, no me conocían, no sé cómo me conocieron, y la validación que me hicieron fue una validación completamente digital. Entonces, hablando de lo digital, fue muy interesante. Ponga su cédula adelante, pam, pam, por ambos lados, ponga los dedos adelante. Puse mi smartphone, me escaneó esto, hizo un cotejo de mis huellas dactilares con la de mi cédula. Sí, señor, la tarjeta me llegó ayer, precisamente. Entonces, esos son experiencias memorables, generalmente, que uno encuentra, que es donde yo creo que sí deberíamos trabajar de una manera distinta y encontrar esas nuevas oportunidades, porque hoy en día, con lo que estamos viviendo, estamos buscando eso. La posibilidad de no tenernos que desplazar seguramente, ¿sí? Entonces, eso es lo que puedo mencionar hasta ahí. Sí, ahí quisiera de pronto, mira, con Ángela, no sé si también puede compartir algunas de esas experiencias que han tenido ustedes con empresas en ese ejercicio de trabajo colaborativo, de construcción de innovación conjunta, porque hay algo que ustedes han mencionado, que es la simplificación de los procesos para todos, dentro de las empresas y para los clientes. Pero simplificación no significa, digamos, falta de rigurosidad en los procesos, sino hacerlos más fáciles, hacerlos más sencillos. O sea, ya poder tener aquí se ve, tener todo en esto a la mano, nuestro banco, como decía Andrés ahorita, inclusive las empresas que pues, ya tenemos, digamos, nuestro correo electrónico, accedemos a la página web y muchas empresas tienen sus aplicativos particulares para la gestión de su información. ¿Cómo es hacer justamente ese cambio de cultura en las empresas para que las cosas se vuelvan más sencillas, ¿no? Y no que todos nos inventemos un paso adicional, el sellito, por decirlo así, para hablar en términos un poquito arcaicos, para poder validar procesos? ¿Cómo avanzar en ese ejercicio, Ángel? Sí, Javier, justamente parte de los ejercicios que hemos hecho con diferentes empresas, a pesar de que sean de los mismos o del mismo sector o de la misma categoría, lo que hemos encontrado es que tienen necesidades particulares. Y precisamente ahí es donde nos concentramos, a entender un poco lo que mencionaba Andrés, cuál es esa necesidad, pero desde el contexto de lo simple, no aquí robustecer procesos y hacer cosas más complejas, sino precisamente y sin importar atrás si es que le estoy dando
solución de conectividad, de capa de seguridad, no. Le montamos y le construimos un ecosistema de soluciones que surtan y den un resultado hacia esa necesidad. Atrás nos encargamos nosotros de engranar y colocar todos los elementos que se requieran, pero que para el cliente sea sencillo, que todo ese ecosistema que le armamos le va a solucionar su tema. De esa forma y en ese lenguaje es mucho más sencillo para las empresas y por supuesto para los equipos de trabajo, animarse a dar otras ideas, como mencionaba Andrés, precisamente de qué hacemos con lo que tenemos. A mí me encantan todas las ideas, pero hoy en la vida real, ¿qué tenemos en esta compañía? ¿Cuáles son los recursos y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos diferente? Pero en torno a poder tener un resultado satisfactorio, pero a la vez más simple. Y creo que hemos identificado y con todos estos temas de pandemia y demás, que queremos las cosas más sencillas, pero con resultados óptimos precisamente, no solamente para la empresa, sino para los equipos. Pedro, no sé si se pudo hacer la tareita de los 3, 4, 5 tips máximo para que una empresa empiece a considerar sus opciones en comercio electrónico o cómo mejorar si ya está ahí. Ok, mira, hay varios factores determinantes digamos, que determinan el éxito en una ruta digital. Lo primero es que la gestión de la transformación digital debe contar con la mayor prioridad posible, es decir, no puede ser un tema alejado o un tema en tercer o cuarto nivel. Si la empresa toma la decisión de empezar por su ruta digital, tiene que estar digamos, centrada y tiene que ser uno de los ejes transversales de las compañías, sea pequeña, sea mediana, sea grande. Y acá hay un punto, y es que no hay una sola estrategia digital que nos permita a nosotros establecer un camino. Lo que nos permite a nosotros ser digitales es poder, digamos que, ensayar diferentes tipos de estrategias. Si nos estamos equivocando, poder tomar decisiones de una manera rápida. Y más o menos, digamos que los expertos nos indican es que cada 2 años se debe reajustar la ruta digital. No hay un tema que tú puedas quemar y puedas decir, de acá hasta 20 años voy a seguir con este tipo de estrategia. No se puede. Hay que establecer objetivos desafiantes. Por parte de la dirección es muy importante brindar direccionamiento claro y expreso de lo que se debe hacer, de lo que se espera hacer. Como bien lo mencionaba Andrés hace un momento, si bien todos hacemos parte de la innovación, hay que tener una hoja de ruta y hay que tener cierto tipo de lineamientos en donde se deben tomar decisiones. Hay que comunicar en exceso, crear canales de comunicación transparente. Esto es un cambio, no solamente la transformación digital, no es solamente cambiar una máquina en un data center, sino que es un cambio de cultura. Es un cambio de cultura que te van a decir, oiga, usted ya no va a recibir un papel para legalizar una venta, sino que ahora vas a recibir un documento digital o va a recibir un OK en un checkbox en alguna plataforma. Hay que simplificar la estrategia de hacer las cosas bien. Muchos proyectos pueden traer estrés organizacional, entonces hay que tener, y algo que nosotros manejamos una política muy clara acá en Claro es foco y ejecución, y con eso digamos que vamos a poder tener este tipo de transformación. Hay que evaluar las ideas temprano para poder conectarse en proyectos prometedores, ¿sí? No hay que dejarlas que muchas veces lo que nosotros hacemos es, hay una buena idea y venga, termino o venga, hago, sino que venga, la evalúa, como hacemos un proceso de evaluación rápido, como la matriz que nos explicaba ahorita Andrés, y poder empezar a tomar decisiones para poder ver resultados. Digamos que parte de esta ruta digital, y ahorita me va a tomar 2 minuticos más para decirles cuáles son las fallas que se tienen en un proceso de transformación digital, porque digamos que acá no les estoy diciendo nada nuevo, pero pues digamos que sí, las fallas es importante también tenerlos presentes. Otro de los puntos, identificar futuros líderes para implementar la transformación digital. Todo el tema del recurso humano es importante, y hay uno de los ejercicios que debemos nosotros también establecer es no caer en demasiados pilotos, porque hacemos pilotos y al final de cuentas llegar a la materialización de esos pilotos a veces cuesta. Entonces digamos que esa es como una hoja de ruta de los procesos de transformación digital. Y ahora voy a comentarles 6 puntos de por qué falla una estrategia de transformación digital. Lo primero, y decía, hay un factor determinante, es la falta de consenso sobre la dirección a seguir. Las soluciones digitales van en muchísimos caminos, pero si la dirección no empieza a tener esta hoja de ruta, como se los mencionaba anteriormente, pues vamos a tener unos problemas
abismales porque un equipo va a ir por un lado, van a tener esfuerzos y esto lo que va a determinar es un fracaso porque no se van a conseguir los resultados esperados, pero al final de cuentas es que estaban jalando por todos los lados. Otro factor determinante es la falta de experiencia, lo mencionábamos desde un inicio, la falta de experiencia en este tipo de escenarios, no contratar el talento adecuado o no capacitar al talento que nosotros tenemos, pues es un tema supremamente grave, porque esto no es un tema menor, esto genera una inversión, hay que tener una metodología, hay muchas cosas sobre la mesa y no todas funcionan para una empresa. Es decir, ahorita lo que tú me preguntabas era, venga, primero coloco una página web, no, porque es que hay que entender cuáles son nuestros clientes, cuáles son los canales digitales de comunicación que están presentes en nuestros clientes, qué necesitan ellos, cómo lo ven, cómo les hago llegar. ¿Listo? Otro de los factores que fallan en esos procesos es no tener una cultura adecuada, una cultura de las personas, una cultura, no solamente una cultura digital, sino una cultura de cambio. ¿Sí? Acá nosotros vamos a ejercer cambios importantes y no tener esa cultura, vamos a tener bloqueos en diferentes áreas, en diferentes procesos. Muchas veces nos vamos a encontrar y nos van a decir, venga, es que yo llevo haciendo esto así 10 años y así es la forma de hacerlo. Entonces empezamos a encontrar esos stoppers, entonces hay que cambiar un poco esa cultura. Y hay un factor determinante, es no pensar en la tecnología necesaria. Entonces hay muchas plataformas online que nos suplen diferentes tipos de necesidades de soluciones digitales, pero al no hacer un dimensionamiento al final se convierte en un problema. Y cuando eso se convierte en un problema, no falta la persona que llega, que está en otra cultura y dice, ¿sí ve? Se lo dije que eso no iba a funcionar. ¿Sí ve? Es mejor seguir teniendo un canal tradicional que un chatbot. Le dije que es mejor tenerla. Es decir, acá lo que nosotros tenemos que hacer y hace parte de lo que nosotros venimos trabajando en Claro es ayudarles en tener ese dimensionamiento, en tener las capacidades y digamos, todas estas tecnologías a su disposición para poder ejecutar estos procesos de transformación digital de una manera exitosa. Bien, sí, ahí un poco escuchándolo y escuchándolos a todos, hay una cosa que me queda muy clara y quizá voy a hacer una analogía y es cada empresa tiene sus propias necesidades, cada empresa tiene su propio universo y su propia hoja de ruta que debe fijar. Y la analogía es que a veces como cuando uno dice, no, es que ya a mí me dio dolor de cabeza y alguien me dice, no, tómese X o Y cosa que a mí me funcionó, que no sé qué, no, pero es que a mí me la dio fue un especialista, un médico que me dijo que para ese asunto particular que usted tiene, este es el medicamento o la solución en este caso. Casi que lo mismo pasaría en las soluciones digitales para una empresa. Todos pueden tener página web, todos tener un chat de WhatsApp, todos tener un Instagram o un aplicativo interno, etcétera. Pero ¿para qué lo necesito yo? ¿Cuál es mi objetivo y qué problema voy a resolver con eso? Vamos llegando ya al final y quisiera pronto que rápidamente nos dieran cada uno 3 frases o ideas concretas de cuáles son los elementos de valor que se deben tener en cuenta para todos los temas de soluciones digitales, de innovación, de comercio electrónico, de trabajo colaborativo en las empresas. Voy a ir con Ángela para ir cerrando, si les parece. Así es, Javier. Yo diría que herramientas de colaboración óptima, acceso remoto flexible, inmediatez a la información y canales. Creo que es muy importante tener esa multicanalidad para ofrecer a nuestros clientes. Hoy tenemos que entender que así como tenemos diferentes necesidades o necesidades particulares en los clientes, nuestros clientes les gusta conectarse o tratar de llegar a tener ese contacto por diferentes canales, digital, voz, los tradicionales como otros canales. Entonces, creo que el entendimiento de las necesidades particulares son la esencia para llegar a ese resultado óptimo. Bien, Andrés, ¿cuáles serían estos 3 elementos como para el cierre? Bueno, entonces, elementos fundamentales. Entonces, yo ahí di unas puntaditas como ahorita, pero entonces los voy a repasar. El primero es, piensen cómo democratizar la innovación en sus organizaciones, ¿sí? Que se produzca de forma orgánica desde cualquier lado, ¿sí? Eso es muy importante, porque el tema es que todos estamos llamados a poder llevar ese negocio, esa empresa a ese siguiente nivel y entonces involucren todos sus colaboradores. Lo siguiente es la innovación en el día a día, ¿sí?
Ese foco también en optimizar recursos y soluciones, como mencionaba Ángela ahorita, es con lo que hay. Es que a veces siempre pensamos con la tecnología que no hay, con el recurso que no tenemos. No, seguramente van a estar muy creativos cuando empiecen a identificar con lo que hay en su compañía, en su organización, cómo resolverlo, que es lo interesante. Nosotros somos una compañía muy grande y aunque seguramente cualquiera de ustedes pudiera pensar, hey, venga, tiene un montón de recursos, tratamos de retar el status quo con lo que hay. Y pues luego tenemos todo el tema de avanzar en una cultura de innovación empresarial, retando a las personas de sus organizaciones a pensar de manera diferente, útil y efectiva, y generar un método que sea sistemático y estructurado para lograr eso. Lo mencionaba Pedro ahorita, el tema de la transformación digital tiene que ver con la cultura, cómo crear esos semilleros, esas culturas innovadoras, creativas de sus organizaciones, y que la tecnología a la final se vuelve una herramienta para, ¿sí? Entonces, a la final es como mencionabas ahorita, venga, el punto no es si monto la página web, el punto es por qué la montaste, para qué, por qué es útil, por qué es importante y el contexto en el cual la estás poniendo. Así incluso no pudiera llegar a resolver soluciones o problemáticas del negocio actual incluso con tecnologías anteriores. Pero entonces eso es ver la tecnología más como una herramienta. Bien, finalmente Pedro. Vale, hay 3 puntos determinantes para la, digamos que, para la implementación de una solución de transformación digital. Lo primero es que debemos tener el cliente como centro, como tal sea el cliente que sea para nosotros, el cliente debe estar en el centro, es decir, vamos a resolver procesos y flujos internos es para que la experiencia de mi cliente sea la mejor, ¿sí? No sea buena, no sea la mejor, sea excelente, que sea una caracterización de las empresas, eso es un punto determinante. Otro factor es el agilismo. No podemos nosotros estar implementando una solución, como lo mencionaba ahorita, estas soluciones van cambiando más o menos cada año y medio, ya sale algo nuevo. Entonces, digamos, si yo me demoro 4 años implementando algo, cuando lo implemente, ya voy a estar obsoleto en 2, 3 años. Entonces, digamos que hay que manejar una metodología de agilismo, no es solamente en un área técnica, sino en todas las áreas de la compañía. Si nos metemos en todo este tema de agilismo, pues debemos estar todos alineados. Y otro factor determinante, hablando no de una transformación digital de un área, sino de una compañía, es la cultura digital. Debemos tener una cultura digital que se vaya permeando a todos los diferentes niveles de la compañía para que así podamos generar nosotros una apropiación de estos conceptos para que cuando nos toque el turno a nosotros o al área de hacer esa transformación, pues ya estemos con el conocimiento suficiente para entender por qué, para qué, cómo y dónde van a suceder estos procesos de transformación. Muy bien, yo me quedo con una frase que escuché que ustedes tienen en claro, es foco y ejecución. Y creo que eso ahí podemos sacarlo para todas las empresas y es foco y ejecución para, como decía Pedro, no estar pensando en este proceso y qué voy a hacer y cuando ya me decida, ya estamos con 1000 cosas más nuevas y que cuando implementemos eso que pensamos ya va a estar obsoleto. Entonces hay que ser muy ágiles y tener como ese partner adecuado para poder avanzar en esos procesos de co-creación y de innovación. Pues aquí vamos cerrando ya este conversatorio de soluciones digitales como motor del ecosistema empresarial. Yo quiero agradecerle a Ángela, a Andrés, a Pedro por esta conversación. Ha sido muy agradable. Yo creo que tenemos que buscar una nueva conversación y sobre todo con eso que Andrés nos dejó un poquito picados con los lanzamientos, las nuevas cosas que van a estar implementando porque seguramente van a ser innovadoras y van a ayudar en la productividad empresarial, que es algo que estamos enfocados desde AmCham Colombia. Entonces, yo los invito a que miremos al año entrante una nueva conversación sobre nuevas herramientas de fortalecimiento digital y esas cositas que seguramente Claro nos va a proporcionar para que todos mejoremos nuestra conectividad y nuestros procesos productivos y personales también. A todos muchísimas gracias a quienes se han conectado en esta plataforma de Claro Talks el día de hoy. Les agradecemos por estar con nosotros. Les esperamos nuevamente muy pronto en un nuevo evento de AmCham Colombia. Unas felices fiestas para todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, que estén bien. Muchas gracias.